Hoy hablaremos de Lev Vygotsky. Vygotsky nació en 1896 en Bielorrusia, pero se crió en la ciudad de Gomel. En 1913 empezó a estudiar Derecho, pero su rango educativo era limitado ya que provenía de una familia judía. Fue docente de Psicología y de Lógica y en 1924 empezó a hacerse famoso tras impresionar a la comunidad de la psicología experimental rusa con un discurso sobre la neuropsicología. Murió por la enfermedad de tuberculosis en 1934 a la edad de 37 años. En su obra Pensamiento y lenguaje expuso la relación entre cognición y lenguaje. Pensamiento y lenguaje son funciones mentales superiores entre las cuales no existe una correlación ni desde el punto de vista humano ni desde la perspectiva filogenética o evolucionista. Asimismo, sostuvo que respecto al aprendizaje de una segunda lengua, esta obedecía a los mismos principios de la lengua materna. Vygotsky analizó y comentó estudios respecto al lenguaje de chimpancés y gorilas. Algunos resultados de estos estudios fueron que los primates exhibieron una gran capacidad para aprender elementos léxicos, también desarrollaron una buena capacidad simbólica. Con respecto a la sintaxis fueron menos impresionantes, pero parecen tener buenas capacidades representacionales. Exhiben conductas inteligentes, complejas. Dichas conclusiones parecen apoyar a la teoría de la discontinuidad y a la teoría vygotskiana, es decir, que no existe un cambio continuo entre comunicación animal y lenguaje. Para esta postura, el lenguaje no es consecuencia de la evolución de capacidades cognitivas, sino que se trata de una aparición repentina del lenguaje. Vygotsky, en su teoría, plantea una zona de desarrollo próximo, en la cual el individuo se constituye de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. Dicha zona es la distancia que existe entre uno y otro individuo. Vygotsky considera que el primer lenguaje del niño es esencialmente social, producto de la relación con su entorno más cercano. Este emerge cuando el niño transfiere las formas de comportamientos sociales al interior de sus funciones psíquicas y se divide en dos: el lenguaje egocéntrico, el cual conduce a su debido tiempo al habla interiorizada, que sirve tanto al pensamiento autista como al simbólico. Es importante en la transición desde la forma verbal a la interiorizada. Esto se refiere a la capacidad de abstracción de símbolos que permiten codificar situaciones y comprenderlas oportunamente. Y el lenguaje comunicativo, el cual debe comportar un nivel de generalización de la realidad y representarla. Vygotsky afirma que el lenguaje es fuente de la unidad de las funciones comunicativas y representativas de nuestro entorno y es una función que se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno. Considera el lenguaje como el instrumento más importante del pensamiento. Tiene un desarrollo específico con raíces propias en la comunicación prelingüística que depende de la interacción con su medio. Los seres humanos poseen las estructuras necesarias para crear signos de comunicación verbal. Contrapunto con el psicoanálisis. Lacan toma ciertos aspectos de Saussure, como por ejemplo, que la lengua es una forma y no una sustancia, ya que en la lengua no hay más que diferencias sin términos positivos. Esto significa que el valor de los significantes se asocia por oposición y su ubicación en la oración. Esto se conoce como principio diacrónico. La lengua es arbitraria y lineal. Lacan también toma el signo lingüístico, pero lo modifica, quitando la elipse que encierra el significado y el significante y los invierte, quedando una predominancia del significante sobre el significado, engrosando la barra que lo separa, desacreditando al significado y permitiendo que el significante se desplace de significado a significado con mayor facilidad. También, en cuanto al significante, toma el binarismo de Jacobson, planteando que la mínima expresión de significantes es 2, debido al principio diacrítico.
Lacan plantea que el lenguaje preexiste al sujeto, lo condiciona e incluso lo barra antes de nacer, desde que se encuentra en el deseo de los padres, es decir, el sujeto está atravesado por el lenguaje. Propone también que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dando a entender que el inconsciente tiene la misma forma estructural que la del lenguaje, la cual posee elementos vacíos que funcionan por un principio diacrónico. El psicoanálisis considera que el inconsciente forma parte del sujeto y que hace sus apariciones por medio de la lengua, de los sueños, los lapsus o en actos fallidos. Mientras que Vygotsky propone que el lenguaje se adquiere a través de la relación entre el individuo y el entorno, Lacan afirma que el lenguaje preexiste al sujeto. Vygotsky versus Piaget. Tanto para Piaget como para Vygotsky, el lenguaje es adquirido, consistiendo para Piaget en una conquista a través de percepciones y movimientos. Se trata de una construcción progresiva a partir de las adquisiciones cognoscitivas en los inicios de la socialización, comenzando con la interacción del niño con el medio y el intercambio entre ambos. El contraste entre ambos autores reside en la posición que ocupan en la secuencia del lenguaje. Para Piaget, el lenguaje egocéntrico se encuentra antes que el lenguaje socializado, mientras que para Vygotsky, el lenguaje egocéntrico surge a partir del lenguaje socializado junto al lenguaje comunicativo. Vygotsky versus Chomsky. Mientras Vygotsky plantea que el lenguaje es adquirido a través de la relación del individuo con su medio, Chomsky plantea que el lenguaje es innato, que forma parte de nuestro equipamiento genético y que se desarrolla a partir de procesos madurativos, siendo el ambiente un mero mecanismo disparador. Para el conductismo, según el cual el lenguaje se adquiere por las leyes del aprendizaje como cualquier otra conducta, tenía sentido establecer una diferenciación entre conductas inteligentes y conductas verbales. Ambos tipos de comportamiento son aprendidos mediante los mismos mecanismos de condicionamiento, mientras que para Vygotsky las dos funciones, lenguaje y pensamiento, se desarrollan de forma independiente. Brunner y Farrar, dentro de orientaciones más actuales, no estrictamente conductistas, acentuaron la importancia de la interacción social en el desarrollo del lenguaje, minimizando los determinantes biológicos y cognitivos. Vygotsky, al igual que Wolfgang Kohler, de la escuela de la Gestalt, defendió que otros animales podían tener inteligencia, como es el caso de los primates no humanos, y que dicha capacidad y el lenguaje estaban disociados. Finalmente, Pinker establece que el lenguaje pudo haber surgido a partir de una secuencia de cambios genéticos, que produjeron reorganizaciones en los circuitos cerebrales de primates sin habla. Sostenía que la evolución no debe ser vista como una escalera o cadena continua, donde los eslabones son las especies, sino como un árbol con múltiples ramificaciones. Así, los primates no están debajo de nosotros, sino en ramas diferentes, lo que también defendió Vygotsky. Llegamos a la conclusión de que incluso para los defensores más radicales de posiciones empiristas y basadas en el aprendizaje de la psicolingüística, resulta difícil negar la idea de que existan predisposiciones innatas para el lenguaje en el recién nacido, así como también negar la independencia de ciertas capacidades lingüísticas con respecto al resto de la cognición. Actualmente existe el debate aún de en qué tanto el lenguaje es innato y en qué medida es aprendido. Así como también es difícil determinar dónde comienza la interacción entre el lenguaje y la cognición. Hay posiciones y datos empíricos que apoyan fuertemente al innatismo y al discontinuismo, como los que fueron tomados por Chomsky, mientras que hay orientaciones más radicalmente opuestas al innatismo, como son el conductismo o el conexionismo. También existen muchas opiniones que en buena parte provienen de autores innatistas que postulan una interacción mayor entre lenguaje, inteligencia, aprendizaje y conocimiento del mundo, así como por ejemplo postulan Bloom, Slovin, Taylor y Taylor, que defienden principios innatos en la adquisición del lenguaje, pero muchos más generales que los que fueron postulados por Chomsky. Por otra parte, Pinker defiende también un mecanismo espacial e innato de adquisición del lenguaje, postulando que existen categorías gramaticales innatas
pero que el niño debe aprender qué palabras son nombres y cuáles son verbos. De este modo, parece que lo que está emergiendo en la investigación no es blanco o negro, sino que está tomando distintos grises, es decir, que ahora la lingüística se está convirtiendo en una neurociencia cognitiva del lenguaje. Se puede afirmar que nuestra capacidad lingüística está conformada por un gran número de procesos mentales que nos posibilitan la comprensión y la producción de los enunciados lingüísticos. Además, la evolución de la lingüística nos ha demostrado que la mayor parte de estos procesos pueden ser estudiados de forma independiente y que gozan de cierta autonomía en su funcionamiento con respecto al resto de la cognición, algo que fue propuesto por Vygotsky. Sus ideas fundamentales sobre las relaciones entre cognición y lenguaje continúan vigentes en la investigación actual, tanto a un nivel teórico como empírico, que van a constituir además temas prioritarios de investigación.